Hola a todos, bienvenidos a esta clase de dibujo en línea. Hoy tenemos una sorpresa para ustedes. En esta clase enseñaremos y regalaremos dos módulos completos de nuestro curso de dibujo. Así que mientras aprenden y dibujan con nosotros, también obtendrán valiosos recursos adicionales para mejorar sus habilidades. Comencemos la clase. En esta sección vamos a conocer los diferentes tipos de difuminados que existen, tanto para el grafito en polvo como para el grafito ya dibujado en el papel. Saber difuminar nos sirve bastante. Por ejemplo, si queremos suavizar el contorno de un dibujo o deseamos hacer el fondo de un dibujo más desenfocado y un largo, etc. Vamos a utilizar tres formas clásicas de conseguir un correcto difuminado. La primera será con los dedos, la segunda con papel higiénico y la tercera con esfuminos. Cada una de estas formas está pensada para facilitarnos el trabajo y son recomendables dependiendo de cuál sea el caso del dibujo que estemos trabajando. Para descubrir esto, te invito a comenzar con la sección. Muy bien, chicos, entonces aquí tenemos dos formas que vamos a utilizar para difuminar. El área dibujada ya con lápiz de grafito y el grafito en polvo. Vamos entonces a utilizar nuestro dedo índice, por ejemplo, para difuminar. En este caso, al igual que en todos los ejemplos que vamos a ver, hemos utilizado un lápiz 4B, tanto en el área del círculo, en donde dibujamos directamente con ese lápiz sobre el papel, como en la zona en donde está el polvo del grafito de ese mismo lápiz, del 4B. Y bien, vamos viendo el resultado final del difuminado con el lápiz 4B. Obviamente aquí hay mucho que ver también con el papel, estamos utilizando un papel muy liso, por lo tanto no se difumina tan bien como en un papel rugoso. Pero vemos que si bien se difumina de una cierta forma bien específica, el grafito no sale para todos lados demasiado disperso, se mantiene bastante estable. Eso se refiere principalmente a la superficie y al tamaño de nuestro dedo que estamos utilizando como difumino, que es bastante pequeño. Nuestro dedo es muy pequeño en relación a otros tipos de formas de difuminar. Por lo tanto, no sirve para áreas grandes, es más para zonas específicas y de tamaño medio. Y pues bien, vamos a difuminar entonces con el otro, digamos, con la otra forma en donde está el grafito en polvo. Y aquí observamos que sí, el grafito se puede manejar mucho mejor si lo utilizamos en polvo. Obviamente tiene sus restricciones, como por ejemplo la cantidad de polvo que agreguemos. Tenemos que tener bastante ojo en eso, pero se difumina mucho más fácilmente, ¿sí? Pero analizando también el tamaño, vemos que el dedo sirve para zonas medias o específicas para difuminar. Ahora vamos a ver entonces otro ejemplo. Vamos a ver la forma de difuminar utilizando papel higiénico. Vamos a comenzar entonces tomando papel higiénico común y corriente, no requiere que sea una marca específica ni nada de eso. De hecho, yo recomendaría marcas de precio más bajo porque esas tienden a ser más rugosos y son más específicos para el dibujo. Entonces vamos a coger un pedacito de papel higiénico, lo enrollé medianamente en mi dedo índice y empecé a difuminar el área en donde dibujamos con el lápiz 4B. Obviamente, el área para difuminar se ensancha si la comparamos con difuminar simplemente con la yema del dedo. Ahora tenemos un papel higiénico que extiende la superficie para difuminar, por lo tanto sirve para áreas mucho más grandes. El papel higiénico es recomendado para zonas grandes o amplias de manejo. El resultado es total, o sea, vemos que es muy suave también. En el caso de difuminar con el lápiz, que ya habíamos visto anteriormente, con el dedo que vimos anteriormente, la transición tonal no era tan suave, era más bien brusca. Por lo tanto, si ustedes quieren difuminar consiguiendo un objetivo suave, sutil, un degradado agradable de ver, les recomiendo que sea con papel higiénico. Vamos a probar entonces con el polvito, con el grafito en polvo, a ver qué tal funciona. Vamos a ir difuminando.
y también resulta muy cómodo, resulta bastante agradable. Y aquí se comprueba que sirve para áreas grandes, o sea, imagínense que tomé el pedacito de papel higiénico, lo extendí un poco más y empezamos a difuminar, y se desplaza perfectamente bien, consiguiendo desde la zona central, que es la zona más oscura, observen bien que es más oscuro en el centro en donde estamos difuminando, desde esa zona hasta los extremos que estamos llegando, desde ahí hacia afuera, se ve una transición suave, una transición tonal buena, agradable. Por eso es que el papel higiénico es totalmente recomendado para el dibujo artístico. Vamos a probar difuminar con un esfumino, que es una herramienta creada específicamente para esta labor. Hay distintos tipos de esfuminos. Tenemos, por ejemplo, este que es de tamaño medio. Aquí hay uno mucho más grande y vamos a ver uno muchísimo más pequeño. Vamos a utilizar el tamaño medio porque es lo más probable que ustedes quizás tengan a su disposición. Digamos que el esfumino es simplemente rollo de papel, nada más que eso, prensado, por lo tanto es muy denso, es muy duro y resistente. Entonces vamos a empezar a difuminar y nos vamos a dar cuenta que la superficie para difuminar es muy pequeña porque de alguna forma el esfumino es muy similar a un lápiz. Entonces nos sirve para zonas de tamaño medio y menos para áreas grandes de superficie. Sirve para difuminar zonas muy chiquititas. De hecho, el esfumino grande que les mostré recién tampoco es recomendado para áreas de tamaño medio o áreas grandes. No, también se recomienda para zonas puntuales de un dibujo, para zonas pequeñas. Si por ejemplo si están dibujando por ejemplo un paisaje o un dibujo que tenga fondo y quieren dibujar quizás el cielo, lo peor que podrían hacer es difuminar con los dedos o peor aún con el esfumino. No, ahí se recomienda papel higiénico, obviamente por la superficie y por la suavidad del trazo que nos entrega. Aquí vemos que no es suave el cambio, es decir, es totalmente brusco. No hay un cambio de tonos en lo que estamos dibujando. Para nada, es un cambio totalmente brusco, mucho más brusco o drástico que en el caso de difuminar con el dedo. Por lo tanto, es netamente para áreas muy específicas de un dibujo. Vamos a quitarle el grafito con este papel higiénico para que no sea trampa, para que sea totalmente transparente este ejercicio. Y utilicemos el esfumino. Recordemos que si utilizamos este esfumino, va guardando grafito en su superficie. Por lo tanto, la idea es que sea lo más real posible este ejercicio. Muy bien, vamos a empezar a difuminar. Vemos que inmediatamente el polvo, el grafito en polvo se empieza a alejar, porque es tan pequeña la superficie del difumino que no logra aplastar todas las partes del polvito, ¿sí? Todo el grafito. Por eso que se va expandiendo y finalmente una pequeña cantidad termina siendo aplastada y difuminada con el esfumino. Por lo tanto, es para zonas muy puntuales. Otro detalle importante, comparémoslo quizás con el caso de la técnica que utilizamos papel higiénico. Ahí veíamos una transición tonal desde el centro hacia afuera muy suave. Aquí no existe una transición tonal, aquí es prácticamente uniforme en toda su superficie. Vamos a recordarlo para que vean bien. En este caso tenemos el difuminado con nuestro dedo, que si bien no es tan brusco como en el caso del esfumino, sí sirve para áreas medias y pequeñas. Este es el caso del difuminado con papel higiénico, en donde sirve para zonas amplias de un dibujo y que requieran una suavidad notable. Vamos al último caso y la diferencia es notable, la diferencia es dramática, y eso se refiere a que el esfumino es totalmente indicado para áreas pequeñas y específicas de un dibujo. Espero que hayan podido entender las diferentes formas de difuminar y nos vemos en la siguiente clase. Bienvenidos a la sección número 8, Formas de borrar, técnicas avanzadas. Esta sección está dedicada exclusivamente a la demostración de las diferentes maneras de borrar que utilizan los grandes artistas en sus dibujos. Normalmente pensamos que borrar es algo simple, sin mucha trascendencia. Pero lo cierto es que tenemos muchos trucos disponibles que nos pueden librar de un gran dolor de cabeza si es que cometemos algún error en un dibujo. La mayoría de estos métodos son intuitivos, pero nunca está de más repasarlos para evitar así cualquier inconveniente más adelante. Vamos a la clase.
Muy bien, entonces en esta clase vamos a ver las técnicas avanzadas para poder borrar. Comúnmente creemos que para borrar necesitamos simplemente una goma común y corriente, una goma de miga o una goma como la que estoy utilizando en este caso, una goma normal. Y por ejemplo en este dibujo de prueba simplemente estoy borrando una zona que yo quiero quitar un poquito de grafito. Pero si nos acercamos bien a la imagen, vemos que es muy marcado el efecto que se produce. Entonces no nos sirve esa goma. Tenemos dos opciones entonces para poder difuminar de buena manera. Principalmente tenemos la goma maleable, que es la que tengo en la mano izquierda, y esta goma de miga, esta goma normal, pero que ya está bastante usada, bastante gastada, pero que sin embargo nos puede servir. Voy a dejar la goma moldeable por allá y vamos a explicar a qué me refiero con todo esto. Bien, aquí tengo un cuchillo cortacartón y vamos a sacar con mucho cuidado, sin cortarnos, un pedacito bien pequeño de esta goma. Por ahí vamos a cortarla en diagonal. Perfecto. Vamos entonces a quitarle todos los lados que estén gastados de esta goma. Es una goma bastante vieja, que tiene mucho tiempo ya de uso. Entonces, más que limpiarla, porque podríamos incluso intentar limpiarla, yo recomiendo cortar un pedacito y eliminar todos los lados de la goma. De esta forma vamos a reducir también el tamaño de este pedazo de goma. Vamos a quitarle este lado y el de por acá. Otro detalle importante que sucede cuando hacemos esto es que la goma deja de tener esa forma bien curvada o suave en sus extremos y ahora se convierte en una herramienta muy pero muy efectiva para borrar zonas específicas en un dibujo. Todas las partes terminan en punta, es una forma bien geométrica. Y con esto podemos ya empezar a borrar, ¿sí? Podemos borrar zonas mucho más pequeñas que no podíamos hacerlo en el caso de tener una goma muy grande. Inclusive si es un tamaño muy grande podemos volver a cortar y reducirlo todavía más de tamaño. Por ejemplo, aquí que prácticamente lo corté a la mitad y tenemos dos pedacitos para borrar zonas muy puntuales en un dibujo, detalles muy pero muy chiquititos. Ahora, por ejemplo, arriba yo quería quitar grafito, ¿sí? Quería quitar grafito en esta zona superior al ojo, pero esta goma, si bien nos permite trabajar con más detalle, no tiene una suavidad extra, es decir, se ve muy marcada la zona en donde borra. Por lo tanto, no nos sirve para esa función, sirve para zonas muy pequeñas. Así que es muy útil, pero para zonas en donde buscamos borrar con suavidad, no sirve. En ese caso toma especial protagonismo la goma maleable o moldeable, como quieran llamarla, que es esta goma que parece plastilina. Y claro, está bastante sucia, bastante gris, pero miren, la doy vuelta, la voy abriendo y ahí aparecen zonas mucho más blancas, si bien no son blancas, siguen siendo grises, pero zonas mucho más limpias de tanta suciedad, de tanto grafito. Entonces vamos a dar la vuelta y vamos a agregar, más o menos vamos a dibujar aquí, vamos a ir amasando en la goma un área que nos permita borrar y que quede mucho más suave. Esa transición de el área borrada aquí arriba del párpado y el área en donde hay grafito. Entonces miren bien cómo la voy aplicando. Voy tocando, voy casi untando esta zona que moldeé con esta goma encima del papel. Vamos haciéndolo así, ya no se aplica como la forma en la que utilizamos cualquier otro tipo de goma. Aquí simplemente la vamos posicionando suavemente, no hagan mucha fuerza. La van dejando caer encima del área que deseen borrar. Vamos haciendo esto para que la transición de zonas de sombra a zonas de tonos altos sea muy suave y obviamente el resultado final sea agradable a la vista del espectador. Vamos haciéndolo. Obviamente este es un ejemplo totalmente puntual, pero vemos que la diferencia es enorme, sí nos permite trabajar con mucha más suavidad. Y ahora analicen bien cómo quedó de sucia, ¿sí? Se ve que quedó bastante brillante. Simplemente la damos vuelta y utilizamos un área que esté más limpia de la goma. Ahora, ¿cuál es la gran habilidad de esta goma? Que al mismo tiempo de, obviamente, borrar con suavidad, nos puede ofrecer un desempeño muy parecido a la goma que recortamos con cortacartón.
podemos agregar entonces esta punta, esta forma de pico, y vamos a empezar a difuminar, por ejemplo, vamos a empezar a borrar áreas muy muy pequeñas, que sería imposible con una goma normal, o muy difícil hacerla. Entonces con esto ya se facilita bastante el trabajo. Por lo tanto tenemos esta forma principal de borrar la goma maleable y también la técnica de recortar una goma que ya esté vieja para que no rompan una goma nueva. Perfecto, por lo tanto estos dos tipos de formas de borrar serían las más recomendables sin lugar a dudas. Espero que les haya servido esta clase y sigamos con el curso. Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy día te voy a enseñar a cómo dibujar esta nariz realista utilizando lápices de grafito. ¿Qué te parece? Así que comenzamos. Pues bien, aquí entonces tenemos el papel que vamos a utilizar y vamos a comenzar por lo más sencillo, por lo más fácil y rápido, que va a ser un círculo. Nada más que eso, no hagas trampa, no utilices una moneda ni nada para poder hacer un círculo perfecto, porque no buscamos que quede perfecto ni nada, simplemente un círculo. Si te fijas, incluso este no está tan bien hecho, pero nos cumple súper bien. Luego de tener realizado este círculo, vamos a trazar dos líneas que casi son verticales. Si te fijas, no es que sean verticales perfectamente, sino que se van juntando un poquito a medida que van subiendo y después se vuelven a abrir justo arriba. Eso nos va a dibujar un poquito todo el sector de la nariz más superior, del tabique y todo eso, ¿ok? Ahora que ya tenemos entonces estos elementos, un poquito más abajo de la mitad del círculo vamos a trazar estas dos líneas un poquito en diagonal, súper cortitas. Te preguntarás, ¿qué es esto? Bueno, va a ser parte de las fosas nasales. Vamos a agregar entonces unas especies de paréntesis justo a los lados, por fuera, que van a ir cerrando esta típica forma de la nariz inferior, ¿cierto? Que va rodeando las fosas nasales. Pues bien, vamos a trabajar entonces ahora con unas líneas un poquito en diagonal hacia arriba que se van haciendo más pequeñas, también dibujando un poco también el tema de la forma que tiene la nariz, ¿cierto? Muy bien, ahora agrego una línea que continúa el ángulo de las fosas nasales. Si te fijas, recuerda lo que te dije, que quedaba más abajo de la mitad del círculo. Y continúo, por así decirlo, con las líneas que antes no eran tan verticales. Bueno, ahora sí lo continué de esta forma para que entiendas cómo se va sombreando la nariz posteriormente. Ya tenemos el esbozo básico. Con esto podemos hacer la nariz súper fácil. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ir remarcando. En una primera instancia vamos a remarcar todo en esta oportunidad con un portamina 0,5 HB, pero con el lápiz que tú tengas a tu disposición. Ok, te recomiendo que remarques bien todas las partes que así lo requieran. Si estás haciendo el retrato de alguien y no se ve tan marcada la nariz, no hay tanta sombra, no hay tanto contraste ni volumen, entonces no lo marques demasiado porque te va a quedar exageradamente así. La idea es que sea un equilibrio. En este caso yo voy a dibujar una nariz súper oscura, voy a hacerle harto contraste más adelante, todavía no. Entonces por eso voy marcando bien los límites, o sea, todo el tema del contorno. ¿Perfecto? Muy bien, entonces vamos aquí dándole el volumen a la nariz. Lo más difícil cuando dibujamos una nariz es hacer el boceto, es hacer la base, lo que ya hicimos, el esqueleto, por así decirlo, de la nariz. ¿Ok? Ya después ir sombreando es algo súper sencillo. Y lo podemos ver en este caso que voy con este, como ya te comenté, portamina 0,5 HB, dándole todo el volumen que requiere. Y voy tapando de alguna forma las líneas que hice al principio. No es necesario que las borremos porque este es un ejercicio solamente, es un ejercicio súper esquemático y es bueno que se noten estas líneas para que se entienda cómo se hace el dibujo. Pero ya cuando tú estés trabajando un retrato, cuando estés haciendo un dibujo definitivo, no dejes las líneas que hiciste al principio porque se va a ver mal, se va a ver sucio, ¿ok? Así que a tener ojo en ese aspecto. Voy dándole de a poquito, de forma progresiva, de menos a más, sombra. Estamos utilizando un papel Fabriano Sketch de 90 gramos, tamaño A4, el mismo papel que uso prácticamente siempre, que es un papel excelente, con una buena textura, con un buen grano del papel.
pero que al mismo tiempo es súper adecuado para este tipo de dibujos, para dibujos más esbozo, sketch. Bueno, su mismo nombre lo indica. Así que por acá voy oscureciendo. Si te fijas, no siempre oscurezco todo. No todo plano, porque si no va a quedar un dibujo sin mucho interés. La idea es generar contraste, y para el contraste necesitamos dos cosas: luz y sombra. De alguna u otra forma es el volumen. Necesitamos estos dos elementos para que se vea interesante el dibujo, para que se vea dinámico. Así que no oscurecer todo, dejar algunas partes libres de grafito. Igual después vamos a utilizar goma maleable para que veas, y le vamos a sacar también algunas luces a la nariz, para que se vea todavía mejor. Bueno, puse la camarita un poquito más rápido, ya que esto es bien repetitivo. La técnica es ir de menos a más. Lo vengo diciendo desde hace muchos años y siempre lo repito una y otra vez. De menos a más tiene que ser así, porque el grafito, cuando lo trabajas de una forma más directa, puede resultar un dibujo, pero al mismo tiempo necesitas tener más experiencia, necesitas tener más práctica, y este es un tutorial dedicado a todos en general, especialmente a los principiantes. Obviamente alguien que tenga mucha práctica no va a necesitar este tutorial, o eso me imagino. Así que están todos invitados a poder hacer este dibujo, y obviamente me pueden ahí etiquetar en Instagram como de Maxiarte, me buscan con ese nombre, el mismo nombre del canal. Pues bien, mientras les comentaba esto, fui agregando más sombra, ya se ve más oscuro, más contrastado, y aquí abajo voy haciendo también un poquito lo que se ve debajo de la nariz, ¿no es verdad? Para darle también un poquito más de contexto al dibujo y que no sea simplemente la nariz, sino que vamos poniéndole un poquito de sombra. No vamos a exagerar, no vamos a dibujar labios, porque eso ya sería demasiado, sería exagerar muchísimo, así que no es necesario. Siempre me dicen, oye, este lápiz, ¿qué lápiz utilizas? ¿Por qué puedes lograr tonos tan oscuros y tonos tan altos? Que es el caso contrario. Es un simple portamina 0,5 HB. Ahora sí, ya es un lápiz súper bueno el que tengo. Es un Rotring muy bueno, pero no es necesario. O sea, con cualquier portamina 0,5 HB se pueden conseguir estos tonos. Si te fijas ahora, cogí un trocito de papel higiénico y empiezo a desplazarlo encima del grafito, de manera de ablandarlo, de suavizar su textura y que se vea más fluida, ¿ok? Que se vea más suave, que se vea, digamos, un resultado más natural, que no se vea tan rígido el trazo, y claro que ayuda muchísimo. Ahora, hay puntos también en contra de cuando utilizamos papel higiénico o esfumino para ir disolviendo, por así decirlo, el grafito, y es que este pierde intensidad. Entonces algunos tonos muy oscuros te van a quedar quizás no tan oscuros. Siempre es bueno entonces que remarquemos después de utilizar papel higiénico las partes que perdieron oscuridad tonal, y eso es lo que estoy haciendo ahora. Voy dándole una segunda capa, incluso más oscura que antes, y voy jugando con ella. A veces se nos excede un poquito el grafito como aquí, pero mira, pasé el papel higiénico y quedó más uniforme y no quedó tan oscuro, ¿te fijaste? Espero que sí, si no, retrocede el video para esa parte y te vas a dar cuenta. Así que hay que hacerlo con calma, con tranquilidad. Y ahora utilizamos la goma maleable para ir sacando luces. Fíjate, como justo por encima de las fosas nasales voy sacando unos reflejos. Y en todas las partes que así lo requieran de la nariz. Ahora ya se ve mucho más interesante, se ve un dibujo con más relieve, más bonito, más dinámico y más completo. Así que vamos dándole ya los últimos toques, levantando algunas partes del grafito. Y finalmente así nos queda este sencillo dibujo. Espero que les haya gustado. Como siempre, recuerda que me puedes seguir en mis diferentes redes sociales: Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, y también en todos mis cursos de dibujo artístico de la plataforma Udemy, totalmente recomendados para todos ustedes. Que estén súper bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.